Bueno, muy buenas noches, querida Nielsen. Estamos en, ya creo que hemos pasado la docena de cursos con usted, ¿no? Es la Sí, mejor moderadora que he tenido y tendré acompañándome, Nielsen. Siempre sugiero en los diplomados, y es una cháchara antigua que tengo con usted, que deberíamos incorporar una voz en off, ayuda y dinamiza. Se nos vienen 3 jornadas arduas, hay muchísimo material, pero Nielsen, usted recordará que a fines del año que concluyó el 2022, inicios del 2023, bueno, hemos hecho un pequeño break, ahora estamos retomando. Siempre hemos coincidido en que los colegas le piden, nos piden, hablaré en plural, que estos cursos se dediquen y se cimienten, se inspiren también en aspectos prácticos. Es importante y ha estado en los jingles de publicidad que se han hecho llegar, en las entrevistas que se han hecho con motivo de este curso, el potenciarlos desde el punto de vista práctico, porque este Código Procesal Civil, y usted ya lo sabe de sobrada memoria, es un código principista, ¿no es cierto, Nielsen? Ese es el primer elemento que denota el Código Procesal Civil, de la Ley 439. Y el segundo elemento es que es un código que deviene de un código procesal modelo para Iberoamérica, que tiene la fuente del Código de la República Oriental del Uruguay, por ejemplo, que tiene la fuente también normativa y legislativa inspirada en todos los códigos principistas que regulan los procesos por audiencias. Entonces, este código presenta ciertas peculiaridades y además tiene ciertas connotaciones en cuanto a lo que vamos a ver ahora, que es la ejecución coactiva de la ejecución de sentencias y los procesos coactivos. Vamos a analizar resoluciones, vamos a analizar memoriales, lo vamos a hacer mañana sábado, que estamos todos con un ambiente más ya, digamos, de reposo. Tenemos cualquier cantidad de material para dar en cuanto a modelos de resoluciones, autos interlocutorios, modelos de fallos que se expiden con motivo de la preexistencia del Código Procesal Civil. Pero por supuesto que sí también en estos cursos se tienen que analizar las resoluciones judiciales, porque en todo proceso están presentes, por lógica cimental, las resoluciones judiciales. En la ejecución de sentencia, que la vamos a ver con mayor énfasis el día lunes, están también presentes las resoluciones judiciales. El recurso de reposición en el Código de Procedimiento Civil de 1976 se regulaba únicamente hasta antes de la dictación de sentencia. Con la preexistencia de la Ley 439 del Código Procesal Civil, el recurso de reposición también puede plantearse y debe resolverse en los lustros de ejecución de sentencia. Pero volvamos a retrotraernos un poco a la introducción que di hace unos minutos atrás. Este código es eminentemente principista, pero los principios que vamos a repasar hoy en la noche no solamente se encuentran concentrados en el artículo 1 del Código Procesal Civil. Mañana vamos a ver que existen principios que regulan la etapa probatoria, por ejemplo, que es importante que los colegas tomen y tengan conocimientos respecto a los mismos. También vamos a ver los principios que regulan la etapa de la ejecución de sentencia, por supuesto. Y además vamos a ver toda la estructura que hacen a los procesos que regula el Código Procesal Civil, la tipología de los procesos judiciales de acuerdo al Código Procesal Civil. Hoy vamos a arrancar con jurisprudencia. Vamos a citar algunas sentencias constitucionales, vamos a proporcionar este material al finalizar el curso. Vamos a citar estas sentencias constitucionales para que sean de utilidad dentro de la regulación macro del Código Procesal Civil, cimentada en la justicia supraordinaria o constitucional. Y por supuesto, también vamos a citar algunas sentencias constitucionales que modulan y regulan la existencia del código a partir de la justicia infraconstitucional o ordinaria. Entonces es importante que vayamos tomando caución de estos institutos y de estas peculiaridades propias del Código Procesal Civil. Hay una parte muy importante que la vamos a abordar el día lunes, que es la etapa de las medidas previas al remate, el especial cuidado que se debe tener y tomar con mención a las medidas previas del remate, en especial de los bienes inmuebles. Vamos a también analizar cada una de las medidas previas al remate.
Vamos a analizar el lunes por qué existe el auto de aprobación, que es un auto interlocutorio a través del cual se aprueba la adjudicación de un bien inmueble. Vamos a pasar nuestro camino trayecticio por el artículo 422, por ejemplo, del Código Procesal Civil. Y por supuesto que sí, vamos a entender que todas estas medidas y todos estos actos procesales tienen como inspiración la venta judicial perfecta, y vamos a hacer un análisis el lunes de por qué hablamos de una venta judicial perfecta ya en la etapa de la ejecución de sentencia. Pero vamos a acomodar toda esta etapa de la ejecución de sentencia, de sus características, de las medidas previas al remate, de la instrumentalización de las medidas previas al remate con sus connotaciones propias y la preexistencia de las mismas, amparadas y cobijadas por un paraguas que también responde a principios que se dan durante y con motivo y con mención de la ejecución de sentencia. Entonces, ¿qué es lo que nos sobra en estos cursos, Nielsen? Ya lo sabemos de memoria. Lo que nos sobra a estos cursos es material, ¿no? Tenemos mucho material, cada vez hay más material para y por proporcionar a nuestros queridos colegas. Y por supuesto, ese material está inspirado en experiencias que se van dando a lo largo de la tramitación del proceso. Si me permiten un minutito, voy a hacer un ajuste con el internet, menos de 20 segundos. Entonces ya hemos hecho un pequeño ajuste en el internet para que la voz salga de la mejor forma y no tengamos ningún problema ni con la transmisión ni con el audio. Entonces, esas son las características del curso que vamos a ir dando a lo largo de estos días, querida Nielsen. Inspirado en la ejecución coactiva, en la experiencia que tengo en el tema del sistema de intermediación financiera. También el lunes vamos a hacer un repaso de las excepciones que se presentan en este tipo de procesos, cuáles son sus características y sus peculiaridades propias, y por qué se habla de un circunducto bastante puntual que hace a una etapa breve de debate que se abre con motivo de estos procesos. Entonces, bajo esas connotaciones es que vamos a llevar adelante el curso Nielsen. Vamos a inspirar la última parte de las clases, de la del sábado y por supuesto de la del domingo, para que en ese momento se realicen las preguntas correspondientes. Entonces, sin mayor preámbulo, no sé si tiene usted algún comentario o una forma a través de la cual vamos a organizar el debate y las preguntas al finalizar de la noche. Si no hubiera ese preámbulo, ya estaría llano, perdón, para iniciar el curso. Nielsen. Bueno, muchas gracias, doctor. Recordarles también a los participantes, doctor, que las clases están siendo grabadas y conjuntamente con el material que me va a enviar el doctor, se le va a enviar a los participantes en el grupo de WhatsApp, conjuntamente con la clase grabada. Al finalizar la clase vamos a ingresar a la ronda de preguntas y nuevamente reitero, para que pueda habilitar mi persona el micrófono, puedan levantar la manito o escribir en el chat. Nada más que decir, doctor. Muchas gracias. Perfecto, entonces empezaremos con un pequeño bloque constitucional de sentencias constitucionales, valga la redundancia, que son de utilidad y que hacen al trámite de la estructura de los procesos que se entiende, la tipología de los procesos judiciales que se entiende y se analiza a partir del Código Procesal Civil. Quiero añadir algo, Nielsen, que se me estaba olvidando. Este curso tiene hasta 5 ejes temáticos. El primero, el análisis de toda la etapa que hace a la inspiración del curso, que son los procesos en cuanto a su entendimiento refiere, que son los procesos de corte monitorio. O sea, nos vamos a inspirar en los procesos de corte monitorio, ese es el primer eje temático del curso, el proceso ejecutivo y otros procesos monitorios. Ese es un eje temático del curso, pero el curso pasa por otros elementos. Primero, el segundo eje temático es que se hace citas jurisprudenciales y se hace un análisis jurisprudencial para entender cómo se está llevando adelante el andamiaje de este Código Procesal Civil.
Y dentro de ese eje temático subyace un tercer eje temático que es el de los principios. Entonces son los principios que vamos a ir analizando a partir de hoy y que cimentan y le dan razón de ser a la estructura del código como tal. Ese es un tercer eje temático. Y luego están los dos últimos ejes temáticos del curso, que es el hacer un análisis referencial respecto a dos elementos que me llaman bastante la atención dentro de la estructura del Código Procesal Civil. El referente al objeto del proceso y al objeto de la prueba, que mañana lo vamos a revisar. Si va tomando nota, mañana nos vamos a reunir un poco antes para ir interconsultando estos aspectos, que me parece importante que los colegas de una vez ya se tenga bien distinguida la diferenciación entre el objeto del proceso y el objeto de la prueba. Por supuesto, no hace a la temática particular de los procesos de corte monitorio, pero sí a la estructura dentro de los alcances general del código. Y finalmente, el quinto eje temático del curso, si me va acompañando haciendo una breve relación de lo que voy diciendo sintética, está inspirada en los aspectos concernientes, por supuesto que sí, a todo lo que son los modelos que les propuse y se los voy a cursar cuando estemos en los lustros de la finalización del curso, es decir, modelos de resoluciones, de autos interlocutorios, de autos supremos, de sentencias, de memoriales, para que los colegas tengan acomodada toda la etapa, en especial, por dar un ejemplo, de las medidas previas al remate, su postulación, la forma en la cual éstas se deben presentar y se deben absolver y se deben sustanciar dentro de la tramitación del código. Entonces, si me ayuda con esa síntesis para que mañana la vayamos puliendo y se vaya versando y dictando a lo largo del curso, yo le quedo muy agradecido. Entonces, sin mayor preámbulo, empezaremos hoy con los principios que cimentan la estructura del Código Procesal Civil. ¿Le parece? Claro que sí, doctor, muchas gracias. Perfecto, Nielsen. Entiendo que se están proyectando la primera diapositiva, ¿no es cierto? Perfectamente, doctor. Perfecto, entonces empezaremos con el desarrollo de los principios. Como les decía en un inicio, vamos a hablar de los principios que estructuran el Código Procesal Civil. Pero para entender los principios, en primera ratio, debemos entender qué son los principios antes de analizarlos uno por uno. ¿Cuáles son las características de los principios? Entonces, bajo esta fuente de inspiración, debemos decir que los principios procesales son las directivas u orientaciones generales en que se inspira cada ordenamiento procesal, ¿no? El Código Procesal Civil es un código principista, pero no es un código que ancla sus lustros solamente en la oralidad, es decir, no es un código oral, es un código que desarrolla los actos y la sustanciación de los mismos a través de un esquema que se sustancia por audiencias. Entonces, esa es la primera característica del código procesal. La estructura del código procesal se encuentra sesgada, se encuentra regulada a través de actuaciones que se van dando por audiencias, ¿no? Primeramente, debemos decir en consecuencia que los principios, si me van acompañando con la estructuración y la razón de ser de estos, son construcciones normativas jurídicas. Ese es un primer elemento que hace a los principios. Son construcciones normativas jurídicas de índole subsidiario. Es decir, ese es un primer elemento. Entonces, todo principio que acimenta el código surge a partir de una construcción jurídica normativa y esa construcción jurídica normativa tiene un carácter subsidiario. Regula un proceso dado. La razón de ser de los principios, queridos colegas, es que regula un proceso dado, es decir, hace un corte transversal dentro de la estructura del código, no excluyentes en general y obviamente la estructura de estos principios busca integrar
los vacíos que se presentan dentro de la regulación normativa y, por supuesto, sirven de faro, de intérpretes, de juez, para el juez, para el legislador, para el tratadista, y por su naturaleza jurídica, los principios tienen una connotación a partir de la cual se da una aplicación de estos de forma imperativa, pero con determinadas características. Primera característica de los principios, el principio de bilateralidad, la característica, perdón, corrijo, de la bilateralidad o polaridad. Es decir, frente a un principio existe otro principio. Frente a un principio existe su antítesis. Frente al principio dispositivo está el inquisitivo, frente al de oralidad está la escritura. Este código es mixto, privilegia la oralidad, pero además es celoso en guardar la escritura en determinados actos procesales que en esta forma se deben realizar bajo esta connotación. Frente al principio de inmediación está el principio de mediación, frente al principio de concentración, el de desconcentración, frente al principio de igualdad, el de desigualdad. Esa es la primera característica de los principios, la bilateralidad o la polaridad. La segunda característica es el dinamismo. Los principios son dinámicos, van cambiando, se van modificando de acuerdo a las necesidades del propio código, de la propia preexistencia de los códigos. En los últimos tiempos ha surgido el principio, por ejemplo, de colaboración, de interculturalidad, de saneamiento procesal, que acompaña al despacho saneador, por ejemplo, en procesos civiles de orden o de corte ordinario, que son principios que se van dando de acuerdo a las necesidades propias de la tramitación y a la naturaleza propia de el procedimiento. Luego está la característica de la practicidad, es decir, la practicidad hace o yace a partir de un análisis técnico sistemático. Es decir, los principios, queridos colegas, no son simples enunciados. Por ejemplo, tenemos acá frente ya el principio de oralidad. El principio de oralidad surge a partir de una forma de desarrollar el proceso sin perjuicio de actos preestablecidos por ley y sin perjuicio de la preexistencia de la oralidad. Y finalmente está el principio de complementariedad, la característica, perdón, que hace a los principios, que es la complementariedad, corrijo. Es decir, los principios se van complementando, se relacionan entre sí, pero surgen a partir de consecuencias beneficiosas y a partir de esas consecuencias beneficiosas existe una relación y esa relación hace que los principios se vayan concentrando y se vayan complementando. Los principios procesales dentro del nuevo Código Procesal Civil se encuentran primero regidos por el principio de oralidad, como les decía hace un minuto atrás. Es importante si vamos a hablar del proceso monitorio, de la ejecución coactiva, de sumas de dinero, ir repasando en esta primera jornada que nos tiene frente a sí los principios. Por supuesto, también vamos a hablar de los principios de ejecución que se van a ir dando más adelante. Entonces, hablemos del principio de oralidad. ¿Qué les parece? El principio de oralidad se contrapone, por supuesto, al principio de escritura. Es decir, que el principio de oralidad se encuentra basado y anclado dentro de una máxima de que el proceso no puede ser absolutamente oral, por decirles algo. Es decir, frente al principio de oralidad, tenemos que entender que tampoco puede existir una exclusividad en cuanto hace a la escritura, ¿no? Y bajo ese criterio debemos entender, bajo esa lógica bimodal, esa lógica complementaria, debemos entender que nuestros procesos, que nuestra tipología procesal, de acuerdo a la preexistencia del Código Procesal Civil, se encuentra inspirada dentro de un proceso o de la estructura de procesos por audiencias, en los cuales interviven y interactúan la escritura y la oralidad. Entonces, frente a esto está la bifrontalidad que tienen los principios procesales. La oralidad, por supuesto, que es importante a partir de la preexistencia del Código Procesal Civil. La oralidad sesga solamente a ciertos actos la escritura. Dar ejemplos no está de más. La demanda, la contestación a la demanda, la reconvención, las excepciones, las tercerías, que son demandas incidentales especializadas, los recursos, su inspiración, sus características, necesariamente deben dar seguridad y certeza de derecho. Y por eso, se ha dicho de paso, se deben presentar de manera escriturada. Es decir,
La palabra hablada debe presentarse para dar dinamicidad al proceso, pero deben surgir dentro del proceso ciertos antecedentes que den caución de una escrituración en cuanto a su connotación procesal. En consecuencia, es erróneo calificar a nuestro Código Procesal Civil o al diseño de nuestro Código Procesal Civil como un proceso oral. Mal podríamos decir aquello porque interactúa con el principio de escritura. Definitivamente debemos cerrar el debate refiriendo que el Código Procesal Civil es un código que se encuentra inspirado dentro de una estructura por audiencias. En razón a que una parte fundamental del proceso se resuelve de manera dialogada, de manera pública, con la presencia del juez y las partes. Por supuesto que sí, pero acompañado de elementos e instrumentos de postulación que se desarrollan de manera escriturada. Esa es la característica del principio de oralidad. La oralidad entonces simplifica el procedimiento, la oralidad insume menos tiempo y la erogación de menos recursos. Se contribuye, por supuesto, con la oralidad a reducir los gastos en administración de justicia. Por supuesto, esto contribuye y hace pie en el principio, por dar un ejemplo, de gratuidad, y obviamente viabiliza de forma más pronta el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica del código? Dentro de toda su estructura es un código inspirado en un sistema por audiencias en el cual perviven y conviven la oralidad y la escritura. La primera da dinamicidad al proceso, da celeridad al proceso, da agilidad al proceso, y la segunda sesga a ciertos actos la forma de desarrollar el andamiaje procesal de manera escriturada. Ese es el primer principio que regula el código. Luego está el principio de legalidad. El principio de legalidad tiene otras connotaciones. El principio de legalidad refiere a que el Estado, por ejemplo, es productor de la norma, es productor de la norma del derecho. Y obviamente toda persona está obligada a observar esa norma. En consecuencia, la colectividad también tiene la obligación de observar esa norma. El principio de legalidad es detonante de seguridad jurídica. En la maestría yo he postulado a mi examen de defensa de maestría en seguridad jurídica e institucionalidad, por ejemplo. Pero muchos de los acápites de mi tesis magistral refiere al principio de legalidad y bajo los elementos de los imperativos categóricos que devienen de la ley para dar tutela material. Es decir, donde triunfa la parte que le asiste razón y donde el juez se alimenta de tres elementos fundamentales. Hemos dado un curso al respecto para inspirar su decisión o fallo: la experticia, la experiencia, el razonamiento y el análisis de cada una de las pruebas de manera individual que aportan para la construcción de la verdad material. Para dar un ejemplo de un artículo constitucional, el artículo 9, por decirles, de la Constitución Política del Estado, determina como fin esencial del Estado boliviano el de constituir una sociedad con justicia social, siendo un imperativo categórico que el juzgador garantice el respeto del contenido de la norma para alcanzar dicho fin. Entonces, en nuestra legislación, queridos colegas, el principio de legalidad tiene o deviene o yace de una triple garantía, a saber: primero, unidad de Estado, productor de normas, generador de normas de derecho. Segundo elemento, certeza de derecho. Es decir, no podemos hablar de una producción de normas si no existe certeza de derecho para que la primera pueda constituirse, pueda plasmarse. Y tercero, la libertad del individuo dentro de los límites, por supuesto, preestablecidos por ley. En consecuencia, el principio de la legalidad debe ser observado en cada acto procesal, en cada acto de postulación, en el proceso, en cada acto de la realización de lo que llamamos un proceso que se ciñe a audiencias, es decir, a un proceso aceptado y adaptado a las relaciones de derecho, a un proceso adaptado a una relación justa y equitativa que merezca lo propio por parte de la autoridad judicial. Un sistema de legalidad en el que el juez, en principio, no es solamente un fiel intérprete de la ley, sino también nuestro código prevé que se dé un sistema jurisdiccional de equidad. Fallos inspirados en la equidad
en el que las partes, o en los que las partes, hablando en plural, se pongan bajo un criterio de disposición, pero de disposición de la legalidad, como un paraguas, un parapente para la administración de justicia. A eso se refiere el principio de legalidad. Nos inspiramos también en ciertos artículos constitucionales para hacer referencia al principio de legalidad. Podemos hablar fácilmente del artículo 115 de la Constitución Política del Estado y podemos referir también que este artículo, el 115 de la Constitución Política del Estado, hace mención a elementos fundamentales dentro de la estructura del proceso como son el atender la seguridad jurídica. Luego está el principio de disposición o el principio dispositivo. ¿Estamos bien con el audio, Nielsen? ¿Se está escuchando bien? ¿Cómo está yendo la cosa por allá? Perfectamente, doctor, no hay ningún problema. Entonces ha valido los 30 segundos de ajuste de internet para que todo fluya de esta forma. Bueno, Exacto. hablemos del principio dispositivo, querida Nielsen. Es fundamental entender y comprender que el principio dispositivo es la síntesis del Código Procesal Civil. El principio dispositivo va a encofrar no solamente la determinación que el juez o la resolución final que el juez vaya a adoptar, sino además ha de ceñir la relación que las partes han de permitirse darse durante dar o brindar durante la tramitación del proceso. El proceso se constituye en función del poder de disposición de la pretensión de los sujetos implicados en la tutela jurisdiccional. Pero el principio dispositivo también tiene ciertos elementos que deben ser considerados. Por ejemplo, vayámonos al artículo 24, numeral 3 del Código Procesal Civil, que es un límite al principio dispositivo. El artículo 24, numeral 3 del Código Procesal Civil refiere que el juez debe ejercitar las potestades y deberes que le concede este código para encauzar adecuadamente el proceso y la averiguación de la verdad de los hechos y derechos invocados por las partes. Es decir, el juez se encuentra dotado de potestades y deberes que le abren la posibilidad de, sin contravenir el principio o al principio dispositivo, encauzar adecuadamente la tramitación del proceso. O podemos hablar fácilmente también del artículo 136 del Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil, en su artículo 136, parágrafo tercero, refiere que la carga de la prueba que el presente código impone a las partes no impedirá la iniciativa probatoria de la autoridad judicial. Entonces, estos artículos pueden detonar como excepciones al principio dispositivo, pero siempre y cuando no perforen la pretensión de las partes que las lleva a litigar o a tramitar un proceso, siempre y cuando se encuentre dentro de esa disposición, de ese querer que las partes han postulado para entenderse en la vía judicial dentro de un proceso. Y luego está el principio de dirección. El principio de dirección, no menos importante que el principio dispositivo. Vamos a hacer una retro y vamos a terminar el principio dispositivo refiriendo lo siguiente. Esto es muy importante sentarlo en bases. Al actor le corresponde dar inicio al procedimiento mediante el acto de postulación por excelencia, que es la demanda, expresando en su contenido los hechos y el derecho que sustenta su pretensión. Y al demandado, por supuesto, le otorga la ley diversas opciones conforme a sus intenciones o sus intereses, pudiendo allanarse total, parcialmente, o plantear u oponer excepciones, o asumir una actitud expectativa. Por eso este código habla de actitudes que puede adoptar el demandado respecto al demandante y a la pretensión invocada por este primero. Entonces, bajo estos criterios, existe una combinación del principio dispositivo y por supuesto que sí, este principio se juega también o tiene una estrecha relación con el impulso procesal previsto en la norma procesal, lo vamos a ver más adelante, o el desenvolvimiento de las distintas etapas y fases del proceso que han de ser ceñidas bajo el principio de disposición. Para concluir el principio dispositivo, debemos señalar algo que es fundamental, queridos colegas. El espíritu del Código Procesal Civil centra también las actuaciones del juez como director del proceso
dentro de un escenario de poderes y deberes. Es decir, el juez, como autoridad judicial, es el encargado de dar el impulso procesal, puede declarar incluso la extinción del proceso cuando existe abandono del mismo, y a partir de estas actividades, el juez puede desarrollar una tutela activa durante la tramitación del proceso, y esto se encuentra cimentado dentro de los poderes y deberes de la autoridad judicial. Pasemos al siguiente principio, el principio de dirección. El juez es el director del proceso. Es una función esencial del proceso, de esta autoridad, del perfil de esta autoridad que se encuentra direccionando el proceso bajo una potestad de jus imperio, de autoridad judicial, para encaminar las actuaciones judiciales, las actuaciones procesales de manera eficaz y eficiente, y no de una manera vitrinesca. Es decir, el juez ordena a las partes, ordena a sus apoderados, a los abogados, por supuesto se ciñe al principio de legalidad, y bajo este principio, acompañado por el principio de dirección, va desarrollando los actos que han de devenir durante la tramitación del proceso. Eso es fundamental que se entienda, y es por eso que este código, lo reitero por segunda vez, lo dije al momento de concluir el principio dispositivo, en su capítulo cuarto, refiere a los poderes, por supuesto a los deberes y a las responsabilidades de la autoridad judicial. Y obviamente, dentro de esta dinámica, el juez es un juez activo, el juez es un juez que brinda tutela, el juez es un juez que interactúa, que administra legalidad, pero no solamente dentro de las esferas y los pilares de la justicia ordinaria o infraconstitucional, sino también inspira sus determinaciones y es vedor de sus determinaciones bajo el paraguas amplio y grande de la justicia supraordinaria o constitucional, inspirando las mismas en los fallos y en las líneas que va definiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces, el juez director genera a partir de esta función esencial un desempeño, una labor activa durante la tramitación del proceso. Orienta el proceso de manera eficaz, realiza actos para que esa eficacia en la tramitación del proceso se regule bajo un orden normativo que es aplicable al caso concreto, a la función pública que cumple el Estado. Por supuesto que sí, a través del órgano judicial, y obviamente busca este juez director una labor efectiva que se materialice en el derecho. Miren cómo los principios se van interrelacionando, miren cómo los principios se van retroalimentando, y miren cómo a lo largo de este análisis que estamos haciendo en esta clase introductoria se van dando los caracteres de los principios. La bilateralidad o la bifrontalidad frente a un principio, existe otro principio, pero estos principios no son contradictorios entre sí. Podemos citar el ejemplo más usado en esta parte de los cursos, que es frente a la escritura está la oralidad. Dentro del Código Procesal Civil, queridos colegas, la escritura tiene una razón de ser, tiene un fundamento, tiene un motivo de existencia dentro de la estructura del código, y la oralidad lo propio. Ambos ornamentan una estructura procesal inspirada en un proceso redundante, no importa sea, ceñido mediante o por audiencias. Y ahí está el dinamismo de los principios van cambiando, los principios se van acomodando, los principios van diagramando la forma en la cual se va a absolver y desarrollar el proceso. Los principios, por supuesto, son prácticos y se complementan. El principio de dirección se encuentra, por supuesto que sí, complementado por el principio de legalidad. Un juez que direcciona, que dirige un proceso, que ordena las actuaciones del proceso, que da razón lógica de ser a un proceso, debe también ser entendedor de que todos esos actos los debe desarrollar también cobijado por el principio de legalidad, por darles un ejemplo, la legalidad que viene de la propia Constitución Política del Estado y trasluce dentro de la estructura principista del Código Procesal Civil. Entonces son elementos que se deben ir entendiendo y que se deben ir comprendiendo, porque ustedes deben entender y practicar y estar en el foro como abogados de corte, y deben desarrollar sus actuaciones inspirados en los principios. Hay algo que me preocupa y llama mucho la atención de quien les habla en este momento, que es que en los memoriales, en los escritos que reviso, que presento, y es una mea culpa, pero que también veo de las partes contrarias, se habla muy poco de los principios, y los principios son líneas rectoras del Código Procesal, irrefutables,
son líneas rectoras indiscutibles, son líneas rectoras conducentes, son líneas rectoras aclarativas, son líneas rectoras que han de ir nutriendo los artículos del Código Procesal Civil, los unos en sí, los otros con los unos. Y es básico el entender estos para poder entender en su verdadera magnitud, valga la redundancia, todo el aparato que hace que este código se ponga en práctica y pueda ser de utilidad. Este código, lo he dicho en diplomado hace no mucho tiempo, en este año ya vamos como 2 o 3 diplomados, creo que 2, no exageraremos, estamos a mayo, si son 2, y se habla siempre en la carta introductoria, sea de diplomado, sea de cursos de especialización, o sea de cursos talleres, como la naturaleza hace a este curso, de los principios procesales. Porque si no entiendes los principios procesales, si no comprendes las características que hacen a los principios procesales, muy difícilmente va a poder usted, colega, comprender la razón de ser del Código Procesal Civil. Luego está el principio de inmediación. El principio de inmediación, por supuesto, tiene una connotación procesal fundamental, refiere a un contacto personal directo de la autoridad judicial con las partes en las audiencias, la prohibición de delegación bajo so pena de nulidad, excepto en los actos procesales que deban cumplirse por comisión o a través de lo que llamamos el famoso favor, la comisión instruida en territorio distinto al de la competencia de la autoridad judicial. El principio de inmediación hace mucho a la razón de ser de este código. Hace que el juez se acerque, tenga un contacto real, directo, una actitud protagónica durante lo que hace a la tramitación del proceso. Es difícil concebir esta herramienta poderosa que es escrutinadora a la verdad material, a la verdad histórica de los hechos, a la que yo llamo, cuando doy cursos y seminarios sobre prueba, la verdad legal. Es decir, es muy complicado ver un proceso, entender la historia que ha llevado a las partes a una litis procesal, entender y abstraer y comprender la naturaleza de un proceso en cuestión, si se lo ve de manera palquicia, expectaticia, vitrinesca, si se lo ve desde un punto de vista casi como un oyente o como un audiovidente, es decir, el juez debe tener la posibilidad de acercarse, debe tener la posibilidad y debe ser un actor para vivir el proceso. Él debe ponderar las reacciones de las partes desde los detalles más, quizás no significativos a simple vista, pero sí significativos para escrutinar la verdad histórica de los hechos. Se debe reclamar la ausencia de la autoridad judicial para escrutinar el principio de inmediación. Y aquí, oígaseme muy bien, el proceso lo construyen todos, lo construye el juez, lo construyen las partes, lo estructuran, lo caminan, lo pulen, el proceso lo diagraman. Entonces el juez debe estar próximo a las partes y debe estar próximo a la realidad que hace al proceso. Debe estudiar el proceso. El juez debe estudiar las pruebas que se han acompañado a la demanda antes de instalar incluso las audiencias que se han de dar de manera oral en una estructura procesal por audiencias. El juez ya debe, una vez admitida una demanda o dictada una sentencia inicial, cual fuera la tipología del proceso, el juez ya debe haber tenido esa proximidad con las pruebas que han llevado a las partes y que han aportado al proceso, y ya debe ir con esa realidad a la audiencia, incluso para hacer que el proceso concluya de manera extraordinaria a través de un auto interlocutorio definitivo y no tenga que llegarse a una sentencia, por darles un caso en concreto. Entonces, el principio de inmediación no solamente va a traducir a un contacto personal directo de la autoridad judicial con las partes en las audiencias o a prohibir la delegación de estas, sino también vamos a tener un juez que ha de desarrollar sus actuaciones procesales, por supuesto que sí, pero bajo otra connotación, bajo una connotación también de un acercamiento no solamente a estos elementos, sino también a las pruebas, a lo que se presenta, a lo que se produce y a lo que se va absolviendo durante la tramitación del proceso. Esa es la importancia del principio de inmediación que, como ustedes notarán, nos pone frente a un administrador de justicia, que es un sujeto activo, que es un sujeto que ha de inspirar todas sus decisiones judiciales
bajo esa conciencia. Va a estar en su conciencia del juzgador, digo, hablando en primera persona, que ha desarrollado actos conducentes para elucubrar la verdad histórica de los hechos, inspirado en la aplicación del principio de inmediación. Ese es un elemento fundamental que es necesario lo entendamos. Es un elemento trascendental, es un principio trascendental que incluso se puede dar en segunda e instancia extraordinaria en caso de procesos de conocimiento. Pero bueno, sin apartarnos de la materia, debemos hablar también del principio de concentración. El principio de concentración que determina la conjunción de la actividad procesal en el menor número posible de actos para evitar su dispersión. Y eso también pasa porque la autoridad judicial debe realizar actos tendientes a ir constantemente saneando el proceso. Eh, un juez debe, antes de delegar el expediente, también revisar el proceso, no solamente dejar que sean sus funcionarios de apoyo jurisdiccional quienes revisen, por ejemplo, un expediente que va a salir a los lustros de una audiencia de remate. El juez también debe revisar con antelación si todo se encuentra notificado, si no ha faltado una foja para evitar perjuicios a las partes, porque es su prestigio el que está saliendo a una audiencia. Es decir, el principio de concentración determina una conjunción de la actividad procesal y también el juez debe ser vedor y atender en la menor cantidad posible de actos el desenvolvimiento de audiencias, el desenvolvimiento de la locubración de actos escriturados, evitando su dispersión. Y eso es que ese es un cáncer, ese es un cáncer. Estoy viendo ahora algunos procesos que me llaman poderosamente la atención en el mundo de los procesos ordinarios. Antes de ingresar a determinar e identificar el objeto del proceso para luego identificar el objeto de la prueba, los jueces ya se encuentran diligenciando las pruebas como si se hubieran identificado los elementos conducentes al objeto del proceso y al objeto de la prueba. Debemos impedir un desorden procesal a partir de la preexistencia del Código Procesal Civil. Si bien es cierto y evidente que este código es un código principista, no podemos perder de vista el orden ritual que debe acompañar a la elucubración y a la historización que nos lleve a la verdad material, a la que yo llamo verdad legal. En consecuencia, el principio de concentración nos ha de soportar o ha de soportar en su razón de ser como un instrumento extraordinario que contribuye ante todo y por sobre todo a la brevedad del juicio. El principio de concentración permite absorber actos procesales en una sola audiencia, por decirles algo, en un menor número de actos o en una reunión de actos y diligencias, por dar otro ejemplo. Por supuesto, bajo la dirección del juez. Es decir, la autoridad judicial debe simplificar al máximo el proceso para administrar y expedir resoluciones resolviendo causas de la manera más pronta posible, desacumulando la saturación de procesos en estrado judicial o en su juzgado. El principio de concentración responde también a criterios como ser, corrijo, a la agilidad, responde a elementos como el evitar lapsos de tiempo extensos, el evitar el hecho de que el juez se detenga en incidencias, favorecer el curso del proceso llevándolo de la forma más pronta posible. Entonces, este sistema, colegas del Código Procesal Civil, privilegia el principio de concentración en su relación con otros principios. Se relaciona con el principio de celeridad, con el principio de eventualidad, con el principio de saneamiento procesal, el principio de oralidad y se manifiesta de esta forma. Miren cómo los principios son como la sangre que va alimentando y va realizando su camino trayecticio por las venas, porque le va a dar vitalidad al organismo. Es decir, el juez dentro de lo que es la esfera del principio de concentración, por darles otro ejemplo, va a permitirse realizar aclaraciones sobre conceptos oscuros, imprecisos. El juez ha de realizar una actividad dinámica, no se ha de divorciar del principio de legalidad, va a tener presente el principio de director del proceso, pero a la vez va a tratar de ceñir los actos procesales de la manera más concreta posible. Eso hace el principio de concentración.
Y esa es la característica fundamental del principio de concentración. Luego está el principio de publicidad. La publicidad es una exigencia que ha de ser como un semáforo en luz verde, que ha de hacer que los otros principios empiecen a interactuar dentro de la publicidad. Se ha de ver un juez director, se ha de ver un juez administrando justicia de manera activa. A través de la publicidad se ha de ver un juez que concentra actos procesales, no que los dispersa. Se ha de ver un juez que es celoso en cuanto al principio de legalidad. Se ha de ver un juez que respeta la disposición, pero también puede escrutinar y contribuir aportando con pruebas que no salgan de la esfera de la disposición. Miren qué importante. La publicidad no solamente ha de dar luz a la fiscalización o al control de las partes y de terceros y de la colectividad respecto a un proceso. La publicidad ha de dar lustros, de dar una visión extensible y extendible del proceso. La publicidad ha de permitir que existan un proceso por audiencias que sea controlado y sea fiscalizado y un juez actor, un juez dinámico, un juez no vitrinesco, un juez que se encuentre participando de manera directa, acercándose a las pruebas, acercándose a las partes para escrutinar la verdad histórica de los hechos. Les estoy hablando a cada rato de la síntesis del Código Procesal Civil. La síntesis principista del Código Procesal Civil es el principio dispositivo, que por supuesto también tiene sus límites que se encuentran en el numeral primero, el artículo 16, el artículo 24, numeral tercero, y el parágrafo tercero del artículo 136, que un poco hacen una excepción y dan otro matiz de oxígeno al principio dispositivo. Pero miren cómo la publicidad, a partir de la preexistencia de este código, cobra otros elementos que la hacen notoria. La publicidad le da luces al código que denota una ley que no trabaja bajo la sombra, que no se trasluce bajo la sombra y que no se encuentra restringida a elementos que puedan dar oscura apariencia a la tramitación del proceso como tal. Nielsen, ¿se está escuchando? Está yendo muy rápido. Muy poquito estoy hablando hoy día con usted. La he raleado. Se siente desplazado o desplazada, perdón, en femenino, mi querida Nielsen. ¿Cómo está yendo la cosa? Se entiende perfectamente, doctor. Para mí está yendo bien, ¿no? Con normalidad. Perfecto, mi querida moderadora. Entonces, yo creo que la cosa está yendo bien. Vamos a terminar los principios en una cosa así de 20 minutos, no más, tampoco menos. Y luego, Nielsen, vamos a entrar dentro de los 5 ejes troncales de este curso a ceñir y a citar algunos casos de jurisprudencia intraordinaria o constitucional que hacen al andamiaje de este código. Y luego vamos a entrar a lo macro, a lo general de los procesos de ejecución, porque luego tenemos que acomodar en la temática mañana del curso que ha traído a mis colegas al mismo. Pero para entrar a los procesos de ejecución, por supuesto que sí, también vamos a hablar de los principios, en especial de la fase o la etapa, un poco inspirándonos de la ejecución de sentencia, que se encuentra de acuerdo a este código inspirada en el artículo 400 del Código Procesal Civil, parágrafos 1 al 3, y que se encontraba regulada de acuerdo al Código de Procedimiento Civil de 1976 en el artículo 517 de dicha estructura normativa, que tenía su inspiración y anclaje normativo a partir del artículo 500 del propio código. Es importante decirles que también, y reitero por última vez, existen principios que regulan, por supuesto que sí, la etapa de la ejecución para instrumentalizar y hacer realizable la determinación a la cual ha llegado la autoridad jurisdiccional, despojándose esta de la competencia respecto al objeto o la pérdida de la competencia respecto al objeto del proceso. Pero eso lo vamos a ver hoy al finalizar esta velada y para concluir la misma Nielsen. Ahora hablemos del principio de saneamiento. Hemos visto muchos principios, hemos analizado, les estamos dando vida a los principios, les estamos dando vigor, estamos haciendo que esa sangre no se coagule, les estamos comprendiendo a través de los principios toda la estructura
del Código Procesal Civil. No podemos hablar de la tipología de los procesos judiciales si no entendemos los principios procesales macro del Código Procesal Civil. No podemos hablar del objeto del proceso y el objeto de la prueba si no entendemos la estructura macro de los principios que hacen a todo lo que es el cimiento del Código Procesal Civil. No podemos hablar de ejecución coactiva de sumas de dinero si no entendemos los principios que dan caracteres de razonabilidad de manera transversal al Código Procesal Civil. No podemos hablar de la preexistencia de un Código Procesal razonable, entendible y además comprensible si no comprendemos, valga la redundancia, en su verdadera magnitud los principios procesales que hacen a este. Es decir, no podemos estudiar el Código Procesal Civil si no entendemos los principios que han servido de base e inspiración para la razón de ser del propio Código Procesal Civil. ¿Se entiende, Nielsen? ¿Está clara esta especie de corte que hemos hecho antes de proseguir con el estudio de los principios? Se entiende perfectamente, doctor. Creo que está muy claro también para todos los participantes. Perfecto. Y bueno, al final vamos a tener, yo creo, estamos sobre las 8:30. Pucha que avanzan rápido estos cursos. Yo creo que en unos 45 minutos, un poquito más, digamos 50, vamos a tener un ciclo de preguntas, de participaciones, de aportes de los colegas. Quiero escucharles la voz, quiero conocerlos y un poco quiero también que me digan dónde trabajan, dónde se desenvuelven, cuáles son las frustraciones, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y cuáles son las oportunidades que este código ha dado. Es un código ya decano, tiene 10 años, miren qué rápido pasa la vida. Me veo hace 10 años en Sucre cuando estábamos viendo los simulacros con el doctor Andrés Calderón de la Barca, el doctor Villarruel, mi querido amigo Jorge Mostajo, que no lo veo hace tiempo, a Jorgito, que son los tres proyectistas del código. Y bueno, ahí estuvimos también un batallón de abogados. Yo estaba 10 años más joven, ahora estoy 10 años con menos vida y aportando para que este código tenga razón de ser y pueda hacerse plasmable a los efectos de lo que teníamos antes, que era un código letargo, era un código máxime escriturado, era un código ritualista, era un código que plagaba los expedientes de incidentes con o sin razón de ser. Ahora tenemos un código, me permito decir, un poco más ordenadito. El principismo un poquito también ha sobrepasado las esferas del racionalismo en términos de lo realizablemente estructuradamente, por usar un término normado, pero va el código, se están publicando muchos textos jurisprudenciales y es por eso que a raíz de eso nosotros también traemos jurisprudencia a estos cursos y traemos modelos que les vamos a facilitar al finalizar a ustedes, queridos colegas. Hablamos del principio de saneamiento. Vamos a reducir la pantalla un poco acá. Hablemos del principio de saneamiento. No sé dónde ha ido a parar la pantalla, ni se me va a acordar, me va a ayudar luego. El principio de saneamiento faculta a la autoridad judicial para adoptar decisiones destinadas a subsanar defectos procesales. Está el despacho saneador, por ejemplo, que ha de superar ciertos defectos, que han de llenar de escollos el proceso y han de impedir la teleología del proceso, que es llegar a un fallo que dé satisfacción o que dé equidad o que dé luces o que dé lustros de solución a un conflicto que ha sido llevado por las partes a proceso. Entonces, este principio en estudio coloca al juez como un controlador propiamente dicho, un controlador propiamente dicho que ha de velar por la legitimación procesal y sustancial de las partes, que ha de subsanar los vicios o los defectos que puedan darse durante la tramitación del proceso o que puedan presentarse de manera subsecuente. Es decir, este principio ha de contribuir a que se limpien los obstáculos que se dan durante la tramitación del proceso, que nos pueda hacer entender de esta forma el proceso y que atenten contra el debido proceso dentro de su carácter tridimensional. El carácter tridimensional del debido proceso, partir de entender a este como un principio, como un derecho y como, por supuesto que sí,
también lo es una garantía constitucional. Entonces, el principio de saneamiento procesal nos ha de poder hacer perseguible y conseguible el debido proceso. El debido proceso, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, es entendido como una garantía en el artículo 117 de la Carta Magna. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Estamos hablando de una garantía. Ahora, cuando hablamos del debido proceso, ya no como una garantía, sino como un principio, estamos frente al artículo 180 de la Constitución Política del Estado, que refiere a la jurisdicción ordinaria y se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, seriedad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso, entendiendo al debido proceso como un principio. Y finalmente está el artículo 119 de la Constitución Política del Estado, que también hace referencia al debido proceso. Entonces, el debido proceso se lo entiende como un principio, se lo entiende como un derecho y se lo entiende también como una garantía constitucional. El artículo 115 entiende al debido proceso como un derecho, refiriendo que el Estado garantiza el derecho al debido proceso. Entonces, el saneamiento procesal, queridos colegas, lo que hace es constituir y construir la posibilidad de desarrollar el proceso bajo las bases del debido proceso e inspira a la autoridad judicial, teniendo esta como obligación el de generar un camino expedito para resolver el fondo de la controversia. Si el proceso no se encuentra saneado, si el proceso no se encuentra debidamente limpio, no se encuentra sin escollos, no se encuentra sin basuras, como ahí ven en la diapositiva, no podemos hablar de una búsqueda de una verdad, no podemos hablar de un debido proceso, no podemos hablar de una participación de las partes sin la existencia de problemas, no podemos hablar de que obviamente las partes se desenvuelvan bajo una garantía, bajo un derecho, bajo un principio, bajo un debido proceso. Luego está el principio de gratuidad. Lógicamente, este código privilegia la gratuidad. El principio de gratuidad se encuentra en el numeral 9 del artículo 1 del Código Procesal Civil y refiere que el proceso civil es gratuito y que es la condición para hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Paso. Posterior al principio de gratuidad está el principio de celeridad. El principio de celeridad más tiene relación con la economía en el tiempo procesal, edificada sobre un conjunto, y me permito dar lectura inextensa al mismo, de institutos orientados a conseguir una pronta solución de las contiendas judiciales, impidiendo la inercia de las autoridades judiciales, de las partes, abogadas, abogados, servidores judiciales. Es decir, el juez no puede aplazar una audiencia o no puede suspender una audiencia salvo por razones expresamente autorizadas por el juez. El proceso es un método de resolución de conflictos y este método de resolución de conflictos debe ser sustanciado, atendido, absuelto, resuelto, procurando la no dilación, procurando el no atraso, procurando el eludir las causas que demoren el proceso, queridos colegas. Y el principio de celeridad lo que busca es simplificar los trámites, por supuesto que sí. El principio de celeridad lo que busca es suprimir aquellos escollos que no son sustanciales. El principio de celeridad ha de ser establecido mediante límites para la realización propia de actos procesales por parte de los litigantes, por parte del juez, por parte de los auxiliares de justicia, imponiendo penalidades para el caso de una omisión. Entonces, el principio de celeridad ha de tener una estrecha vincularidad con la economía procesal que tiende a simplificar, a abreviar, a abaratar, a acortar procedimientos. Y ahí está, ahí el proceso por audiencias. Indudablemente que sí, cumple a cabalidad los cánones mencionados dentro de los objetivos del principio de celeridad en cuanto a las citaciones, las notificaciones, la carga de asistencia al tribunal, ahí tenemos el artículo 84, los valores fundamentales que se introducen dentro de la normativa procesal, haciendo muy empleable, aplicable y visible el tiempo procesal en una búsqueda per se de que exista una agilidad en tiempos, en momentos, para evitar
interrupciones procesales, letargas dentro de la tramitación de la causa. Ahí subyace el principio de celeridad como tal. O sea, el principio de celeridad, permítanme ser un poco directo, crudo y además franco, busca adecuar y educar al abogado, a las partes, en el sentido de que entendamos los colegas que no podemos utilizar de una manera el proceso de una manera indefinida, por decirles algo, es decir, a gusto y gana y capricho conforme a particulares intereses. Es decir, este principio lo que hace es atender el proceso y desarrollar el proceso en un periodo, de manera razonablemente corta, evitando que el proceso se constituya en una carga para el Estado, es decir, juicios de 5, 10, 15, 20, 30 años, a través de un diseño de una vía civil letarga, a través de la cual no solamente las partes erogan cuantiosas cantidades o sumas de dinero, sino también el Estado lo hace propiamente porque se construían, hablo en pasado, procesos que duraban muchísimo tiempo y de esta forma teníamos sentencias que también eran letargas en cuanto a ser expedidas. Entonces, el principio de celeridad busca maximizar los esfuerzos para que la economía en el tiempo se privilegie, los esfuerzos se hagan ver, los gastos se simplifiquen, exista una justicia ágil, eficaz y capaz, por supuesto, de resolver el proceso con un acierto, con rapidez y obviamente desterrando una justicia que tarda, porque una justicia que tarda no es justicia. Entonces ahí radica el valioso aporte del principio de celeridad y por supuesto que sí, este esfuerzo se enlaza con la posibilidad de evitar la erogación de gastos que con absoluta y total razón hacen que la justicia no se convierta en un servicio, es decir, no se convierta en un servicio, sino se convierta en una traba para la resolución de conflictos que hace dramático el hecho de incursionar en procesos. Lo que tenemos que buscar con la preexistencia de este código procesal, entenderán ustedes, para ser más requeridos, más solicitados, más expectados y por supuesto más esperados, privilegiar principios como el principio de celeridad. Pasemos al siguiente, que es muy importante también, que está dentro del numeral 11º del artículo 1 del Código Procesal Civil, que es el principio de interculturalidad, ¿no? Entonces, este principio de interculturalidad refiere que la autoridad judicial en el desarrollo del proceso debe considerar que el ejercicio de los derechos individuales, colectivos, permitan la convivencia de una diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística. El principio de interculturalidad también hace a que la interacción o la interrelación de distintas naciones, pueblos existentes en el territorio nacional se encuentre bajo las bases de una comunicación mutua, bajo una consideración de una condición sociocultural, inspirada en los sujetos que se encuentran dentro de la tramitación del proceso. Luego está el principio de transparencia. El principio de transparencia tiene relación con el artículo 3 del Código Procesal Civil, que hace mención a la buena fe y lealtad procesal y refiere que las autoridades judiciales están en la obligación de impedir y sancionar toda forma de fraude procesal, colusión, dilación y en suma cualquier manifestación de inconducta procesal. La transparencia entonces tiene relación de manera estrecha con la buena fe, con la lealtad, con la probidad, que se encuentran previstas, como dije hace un minuto, menos de un minuto atrás, por el artículo 3 del Código Procesal Civil, por el cuerpo adjetivo. Es decir, encomiablemente busca de manera sana y tiene como propósito de manera sana que el accionar de los sujetos del proceso, pero especialmente del juez, sean como una luz durante la tramitación del proceso que nos hagan permisible y previsible un desempeño honrado, responsable y por supuesto correlacionado con lo que reza en el nombre jurídico de este principio, que es la transparencia. Este principio está orientado entonces, queridos colegas, a garantizar de manera eficaz, efectiva, llamémoslo así, pues yo quisiera decirles un acceso a información, por ejemplo, en el proceso a través de los sistemas que tenemos de tecnologías de información y comunicación que nutran la tramitación de los procesos y que nos permiten pues ejercer el llamado control social, por darles un ejemplo, o las garantías constitucionales que tienen como, por dar otro ejemplo esencial, el evitar el fraude, la colusión, el prevaricato, la retardación de justicia, por citar algunos ejemplos, o los abusos exacerbados,
que tienden a combatir autoritarismos, perdón, se me trabó la lengua, de funcionarios judiciales y de toda la estructura procesal. Entonces, este principio de transparencia, a no olvidar, se encuentra ceñidamente relacionado con el artículo 3 del Código Procesal Civil. Luego está el principio de igualdad procesal, muy importante también. La autoridad judicial, pues, durante la sustanciación del proceso, tiene el deber de asegurar que las partes estén en igualdad de condiciones en el ejercicio pleno de sus derechos y garantías procesales, sin discriminación o privilegio entre las partes. Este es otro principio fundamental. Se encuentra correlacionado con el principio de contradicción, como un ejercicio del derecho, por decirles un ejemplo, a la defensa. Se encuentra bajo el paraguas constitucional o infraordinario del parágrafo 2 del artículo 119 de la Constitución Política de Estado, que, para darles un ejemplo, implica el derecho de las partes a exponer sus argumentos, sus alegatos, sus posiciones, sus estrategias de ataque, sus estrategias de defensa, de exponer los argumentos sobre los cuales han de inspirar sus intereses o los intereses propios que los han llevado a litigar, y obviamente que el juez ajuste sus decisiones a la ley, bajo obviamente elementos como ser la equidad, sin tender una posición de favorecer o de no favorecer a las partes en detrimento de estas. Entonces, básicamente el principio de igualdad da vigor también al Código Procesal Civil y lo hace entender, lo hace comprender como un código que es garantista, como un código que privilegia la igualdad de las partes, como un código que privilegia la legalidad, como un código que privilegia la bifrontalidad de las partes, la contradicción en las audiencias, la posibilidad de replicar lo que la otra parte refiere, la posibilidad de asumir actuaciones de defensa en pleno y en estricto sentido de armonía equitativa e igualitaria. A eso se refiere el principio de igualdad. Luego está el principio de eventualidad, que existe realizar actividades conjuntas, pero dentro de un mismo plazo, aunque sean excluyentes e incompatibles. Es decir, colegas, los invito, los convoco, les exhorto a que en sus memoriales empiecen a acomodar estos principios, los sitúen, los revisen, los escrutinen. También le den las luces al juez para desarrollar, exigiendo que éste pueda plasmar actos procesales de manera conjunta, en un mismo plazo. Y obviamente existe un control del expediente bajo esto, porque cuando existe una dispersión de actos es cuando existe el riesgo per se de que el proceso se diluya, se aparapete de conflictos que no hacen al conflicto como tal, sino que generan un conflicto, dentro del proceso. A eso se refiere el principio de eventualidad. Opera sobre los actos fundamentales del proceso. Puede estar cimentada, inspirada en la demanda, la defensa, la prueba, contraobliga a las partes, exige a las partes aportar en una sola vez todos los medios de ataque o de defensa. Obviamente este principio es previsionalista, previsiona para el caso de que, por supuesto que sí, se tienda a generar actuaciones no en un mismo plazo y se disperse el proceso, llevándolo, perdón, en masculino a un inagotable circunducto de actuaciones que no tienen razón de ser, que lo único que hace es dispersar de manera innecesaria los actos procesales. Por supuesto, este principio observa y atiende como eventualidad y opera como eventualidad los actos trascendentales del proceso. Eso ya lo he mencionado y es importante que también se entienda que el principio de eventualidad tiene un subprincipio que es la simultaneidad. La simultaneidad que también fiscaliza y engendra la imposibilidad de alterar el orden de las actividades del proceso, observando por las partes y especialmente por el director del proceso en el debate procesal, etcétera, etcétera. A eso se refiere el principio de eventualidad. Luego está el principio de contradicción. El principio de contradicción que se encuentra en el numeral 15 del artículo 1 del Código Procesal Civil, que refiere a que las partes tienen derecho a exponer sus argumentos y rebatirlos del contrario. El principio contradictorio
obviamente es un principio integral, porque integra actos fundamentales, colegas, del proceso. La interposición de la demanda, la citación del demandado, que va a tener una reacción a partir de un plazo establecido por ley, y por supuesto, esto va a generar una actitud por parte del demandado frente al demandado. La contradicción, además, ha de llamar al juicio al adversario para que éste pueda oponer una posición frente al demandado o al demandante. Y por supuesto que sí atiende y tiene por finalidad o no tiene otra que no sea la finalidad de asegurar la ejecución de la futura sentencia. Solamente si se da el contradictorio se puede asegurar la efectividad de la futura sentencia. No existe otra posibilidad, porque la única forma a través de la cual el director del proceso ha de abrir los ojos y ha de ver el contradictorio y ha de poder administrar bajo equidad, bajo una valoración individualizada de la prueba, bajo la experticia y bajo esos tres elementos, experticia, valoración individualizada de la prueba y equidad, ha de poder llegar a una sentencia conducente, concluyente, equitativa, valga la doble redundancia al emplear el término de equidad, pero solamente bajo el principio de contradicción. Nótese cómo los principios van dando luces de vigorosidad al Código Procesal Civil de acuerdo a sus estructuras y a sus pilares fundamentales. Con preocupación, y es por eso que la primera clase la inspiro mucho, bueno, totalmente, miren, ya estamos sobre las 9 menos cuarto de la noche y seguimos agotando el tema de principios. ¿Por qué? Porque me preocupa mucho que se entra directo a materia, se entra directo a la forma en la cual se tramitan los procesos. Por supuesto que es importante hablar del objeto del proceso, el objeto de la prueba dentro del esquema de los procesos ordinarios, extraordinarios, etcétera, etcétera, incluso los monitorios propios. Por supuesto que es importante distinguir la pretensión de la acción, el hablar de la diferencia entre la acción, la pretensión y el pleonasmo en el que se incurre cuando se trata de hacer actuar a la petición dentro de las esferas de la pretensión cuando son dos aspectos o dos institutos procesales totalmente distintos y contradictorios. Por supuesto que es importante hablar de la recurribilidad, de la razón de ser de los recursos, de los efectos que estos tienen. Es importante porque estamos hablando de institutos procesales propios del Código Procesal Civil, pero es no menos importante hablar de la sangre que va circulando por las venas del Código Procesal Civil y ahí nos referimos a las connotaciones de razonabilidad sobre las cuales han sido acimentados los principios procesales dentro de la estructura propia del Código Procesal Civil. Entonces, para ir cerrando, el principio contradictorio lo que ha de hacer también es nutrir una futura sentencia. Es decir, ha de posibilitar que se abra un debate sano, un debate en el cual exista bajo el principio de igualdad o bajo el paraguas del principio de igualdad una comunicación entre las partes, pero obviamente confrontacional, bilateral, conflictual, que ha de nutrir, reitero y cierro, la futura sentencia. Luego está el principio de verdad material. Y este sí me voy a permitir leer toda la glosa porque es importantísimo, se encuentra regulado en el numeral 16 del artículo 1 del Código Procesal Civil y refiere que la autoridad judicial deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley. Ahí tenemos un juez activo, tenemos un juez protagónico. Y este principio de verdad material, lo reitero, lo ratifico y concluyo, se encuentra correlacionado también con el artículo 24, numeral 3 del Código Procesal Civil. Ejercitar las potestades y deberes que le concede este código para encauzar adecuadamente el proceso y la averiguación de la verdad de los hechos y derechos invocados por las partes. Ese es el numeral 3 del artículo 24 del Código Procesal Civil. O el 136 del Código Procesal Civil, si me van acompañando con sus códigos, se los agradezco de veras, en su parágrafo tercero, que refiere que la carga de la prueba que el presente código impone a las partes no impedirá la iniciativa probatoria de la autoridad judicial. Estos tres artículos, tanto el 24, numeral 3, este numeral 16 del artículo 1 y el parágrafo 3 del artículo 136,
acompañan al principio de verdad material, pero también son una excepción al principio dispositivo, porque le dan gobierno al juez para también escrutinar la verdad material, la verdad histórica y nutrir la construcción y elucubración de la futura sentencia judicial. He ahí la importancia de la verdad material. Hemos dado un curso completo. Nielsen, con usted dimos el curso de pruebas, donde hablamos hartísimo de las pruebas, de los hechos evidentes, de los hechos notorios. ¿Estuvo en ese curso como moderadora, querida Nielsen? Sí, doctor, ya lo estoy acompañando aproximadamente ya va a ser un año, doctor, que lo acompaña usted y sí, estaba con usted. ¿Se acuerda que hablamos y analizamos la verdad material y apuntamos a otro tipo de verdades que también son regulatorias de otros códigos? Hablamos de la verdad legal, ¿se acuerda? Que es menos Sí, pretenciosa que la verdad material y hicimos un distingo. Creo que pasamos 45 minutos diferenciando la verdad legal de la verdad material en cuanto a la recuperación de la verdad histórica de los hechos, que es el fin teleológicamente buscado. Pues bien, este principio de verdad material fue muy discutido, les hablo de hace 10 años atrás, cuando se empezó a mentar el código, porque se decía que era un principio muy rector, no rector, era más como un ideal, era un principio muy idealista. Lo atomizaba al juez como un actor realmente protagónico, pero más allá de protagónico, escrutinador de una búsqueda, no diría desesperada, sino muy idealista de los hechos, mientras que el principio de legalidad decía, no, el juez debe ceñirse a aportar en el proceso en torno y en cuanto hace a la legalidad de los elementos probatorios que se le traen y sobre eso fallar, mientras que el principio de verdad material nos engloba a un juez más actor, más dinámico, más protagonista, que concentra, que disuelve, que es inmediático. Es decir, el principio de verdad material tiene más elementos y nos muestra un juez más, no solo hegemónico, sino también participativo para elucubrar la verdad histórica de los hechos. A eso se refiere el principio de verdad material. Luego pasemos al principio de probidad. El principio de probidad exige que la actuación de las autoridades judiciales, de las partes, de los representantes, de los auxiliares de la jurisdicción en cuanto a la intervención en el proceso se conduzcan bajo la directriz de la buena fe, de la lealtad y de la veracidad. Tiene relación también con el artículo 3 del Código Procesal Civil y obviamente tiene correlación con elementos que hacen un actuar idóneo durante la tramitación del proceso. Vamos a dejar de compartir esta diapositiva. Abriremos un pequeño ciclo de preguntas, nos conoceremos antes de entrar a la jurisprudencia, Nielsen. Me he quedado seco, me he cansado, esta vez me he cansado. A ver, algunos artículos constitucionales que son importantes los tengan presentes para terminar de entender este encoframiento de los principios, el artículo 115, el 117, el 119, el 118 de la Constitución Política del Estado. Entender y abstraer el Código Procesal Civil es entender y abstraer los principios que nutren el código. Estoy hablando de la síntesis de lo hasta acá abordado, de los principios que nutren el Código Procesal Civil. Los principios no solamente se encuentran regulados por el artículo 1 del Código Procesal Civil, tenemos principios que están en el código que regulan la etapa o estación probatoria, por ejemplo. Otro elemento fundamental, tenemos principios que regulan la ejecución de la prueba. En el bufete tenemos casos interesantísimos que los tenemos estancados, porque hay sentencias constitucionales que refieren que el juez en la ejecución de sentencia, a partir de la jurisdiccionalidad, va a ser un instrumentalizador de lo que ha decidido a momento de dictar el correspondiente fallo, habiendo pedido competencia respecto al objeto del proceso y siendo solamente un vedor y un administrador de lo que ha decidido. Y ahí obviamente tenemos algunos casos interesantes en el bufete, ¿no? Se nos ha presentado situaciones en las cuales el juez debe actuar ya no solamente siendo un vedor, sino debe dar ciertas órdenes para que se pueda, por ejemplo, instrumentalizar las medidas previas a un remate. Y ahí se nos están generando ciertas lagunas jurídicas, lagunas legales,
lagunas legales, digo yo, apellido Laguna, pero se están dando lagunas legales porque no estamos pudiendo dar conducencia en un proceso importante que tenemos en el bufete, por ejemplo, a la ejecución de sentencia, porque hay una sentencia constitucional que dice que el juez es jurisdiccionable, solamente administra lo que ha dispuesto al momento de dictar su fallo y no puede empezar en ejecución de sentencia a llamar pruebas o dar órdenes, reitero por segunda y última vez, para instrumentalizar, por ejemplo, las medidas previas al remate. Por ejemplo, no puede ordenar que por catastro de la alcaldía se registre la superficie de un bien inmueble. Tenemos un problema ahí. Les estoy hablando ya de lo que ocurre en el foro y que producto de ese registro se pueda realizar también el registro en derechos reales. Entonces ahí estamos trabados, porque el juez dice, si yo hago eso, me pueden seguir un prevaricato. Y nosotros le decimos al juez, ¿y cómo hacemos? Porque nosotros todavía somos los acreedores y tenemos una hipoteca, pero todavía no podemos realizar actos de disposición respecto a los documentos porque no se nos ha adjudicado el bien inmueble o no se ha adjudicado a un tercero. Entonces no tenemos legitimación para acercarnos a esas instituciones, llámese Alcaldía de Derechos Reales u otras, para pedir información o para realizar registros, porque nos encontramos ni siquiera habiendo registrado el embargo o actualizado no podemos ni siquiera actualizar los documentos de derechos reales porque no existe registrada la superficie. Miren qué interesante y son cosas que se van dando durante la práctica, con motivo de la práctica. Pero para cerrar esto, sobre las 9 de la noche, lo que yo les sugiero es que empiecen a inspirar más sus memoriales, sus fuentes de petición, sus fuentes incluso de agravios en los principios procesales. Y es por eso que hemos hecho esta introducción que ya va 1 hora y media, pero es necesario la comprenda. Mi querido doctor Rubén Calle, ¿de dónde nos habla? Qué gusto saludármelo, qué lindo fondo que tiene, esos sofás me encantan, un placer vérmelo, Dios me lo bendiga y siempre me lo cuide. Sin conocerlo le deseo todo lo mejor, siempre es así. Querido doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, querido doctor Laguna. Aquí de Santa Cruz de la Sierra, querido doctor, estamos aquí más de 27 años aquí radicando y viviendo, haciendo familia. Qué lindo. Doctor, he Felicidades. estado atento, gracias, he estado atento a lo que su persona ha estado desarrollando en esta primera clase, pero me llega a la situación de la utopía, ¿ya? De la utopía, ¿por qué? Porque hablamos a veces del deber ser y no hay el ser, ¿no? Porque esta situación de los principios también viene bien amarrado con la situación de los valores, ¿ya? Y también del conocimiento, de la sabiduría. Tenemos jueces en materia familiar, por ejemplo, que no tienen familia, ¿no? Que no tienen familia. Tenemos jueces en materia civil, pero son jueces que, aquí por ejemplo, yo tengo algunos jueces de que no tienen experiencia ni 2 años de ejercicio de la profesión, ¿no? Entonces, tenemos estas personas que no tienen tal vez la situación de vocación de administrar justicia como tal, sino una vocación tal vez monetaria o una situación, digamos, de que poder decir, o sea, ya soy juez, ¿no? Sin tener el conocimiento y la sabiduría necesaria para poder dirimir en cuanto a la situación de conflictos, ¿no? No han creado la situación, como decimos, del callo, ¿no? Del valor de lo que es administrar justicia. Podemos hablar en cuanto a la situación de los principios, pero yo creo que el principio primordial en cuanto a la situación es de administrar justicia, dar a uno lo que le corresponde, lo que debería ser. Y estos los otros elementos vienen en cuanto a la situación de ver esta situación. Pero vemos una justicia realmente parcializada. Vemos una justicia totalmente monetizada, ¿no? Entonces, nos vemos en el paradigma de decir, ¿quieres esto? ¿Quieres notificar? ¿No? El oficial de diligencia lo pone de aquí a 1 mes para notificar. Aquí la carga procesal es tan grande. Dice, no, pero quiere que le notifiquen esta semana. Entonces son 200 pesos. 200 malas diligencias y causan un perjuicio increíble, doctor. Claro, claro. O sea,
Doctor, ¿cuánto usted gasta en una publicación? 500 bolivianos, 1000, allá en Santa Cruz es más. Así es. Y no ponen una foja, no tienen la probidad de fijarse si han sentado todas las fojas para poder llevar adelante el remate sin que haya un motivo de incidente, ¿no? Y mire, doctor, cuando fui secretario hace 23 años, mi juez, bueno, ahora ya retirado, ex vocal también, obligaba al oficial de diligencias, doctor Calle, a sentar su diligencia en máquina de escribir Olimpia. Esas teclas duras, usted las debe conocer. Claro. Mire, y el juez revisaba antes de la audiencia de remate, el juez pedía el expediente, lo llamaba al oficial y revisaban. 3 minutos tarda, doctor, 3, no tarda más. Porque si vamos a ir, ¿qué se tiene que ver si se notificó al martillero, ¿no es cierto? Si hay terceristas, si se notificó a los terceristas, a las partes, si se dio por notificado, nosotros asesoramos a varios bancos al banco, y con eso el expediente sale, doctor. ¿Qué ocurre? Letras espantosas. Mi sobrina de 7 años tiene letra más bonita, sin menoscabar, números ilegibles, y los bancos gastan de 500 a 1000, y las partes humildes, no hablemos de los bancos, hablamos de la gente humilde, que es la que más sufre, gasta dinero y se deja, va el martillero y dice, no está notificado, no se lleva, se suspende el remoto. ¿Qué se hace ahí? Otros 500, otros 1000 bolivianos. Por supuesto que sí. Y yo convengo con usted, hemos dado un diplomado hace no mucho, y un estudiante de acá, de la Universidad Católica Boliviana, me hacía notar lo que usted me hace notar, doctor Calle. Pero, a ver, estas agonías y estos malos tragos que yo paso a diario, cotidianamente, ¿cómo los podemos superar? Haciendo foros como este y haciendo entender, aquí está el código, es un código que sí tiene líneas rectoras, usted bien lo dice, puede que sean utópicas, pero tiene que llegar el día, doctor Calle, que se apliquen. Para eso están. Se habla de reforma. ¿Cómo vamos a poder reformar si no conocemos si nuestros códigos están funcionando o no? ¿Cómo vamos a poder hablar de cambio de autoridades si no tenemos cómo criticar y cómo poder esbozar un código acorde a la realidad? ¿Cómo vamos a poder proponer un cambio si no entendemos en qué pueda estar fallando el propio código? Y aquí se me han enojado en La Paz 2 de los proyectistas, por decirlo. Y cada vez lo digo, Nielsen sabe. Hay ciertos artículos en el código que deben, y lo vamos a ver el lunes, deben ser derogados, deben ser modificados. Tengo un tema en Oruro donde ya el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro está modulando la tercería de derecho preferente al pago, y me va a llegar ya pronto a la jurisprudencia, está realizando una crítica directa desde el punto de vista jurisprudencial al código. Y ya está lanzando una indirecta de que deben modificarse ciertos artículos del código, doctor. Y la realidad que usted tiene en Santa Cruz la tenemos acá en La Paz. Es decir, tiene usted toda la razón. Tenemos excelentes códigos, pero debemos luchar por tener excelentes operadores de esos códigos, que den satisfacción, que se preocupen, que se ocupen. ¿Cómo es posible que para una notificación se tenga que esperar un mes? ¿Cómo es posible que no podamos tener acceso a los abogados al expediente que va a ir a manos de una notaria en 5 minutos y no podamos revisar si todo está bien sentado y en la audiencia pasemos un papelón? ¿Cómo es posible que no tecnifiquemos más el tema de las notificaciones? ¿Por qué no se invierte capital, dinero, en hacer que los oficiales de diligencia tengan equipos de última generación con inteligencia artificial para poder tener bien sentadas las notificaciones? Y le digo lo último, doctor, ¿cómo es posible que en pleno año 2023 sigamos con un expediente de la colonia, con las 3 punzadas, y no tengamos tecnologías de información y comunicación para poder tener todo en la web, nuestros procesos?
Entonces, mire, me ha jalado la lengua. Y espero no lo estemos arruinando usted y yo el curso, porque el curso es estrictamente teórico y no lo estemos llevando a otro camino y mañana a Calle y a Laguna lo abucheen, a usted en Santa Cruz, también en La Paz. Pero mire, doctor, me ha jalado la lengua y discúlpenme mis colegas queridos, pero es importante dar estos cursos y hablar de la realidad, de lo que está pasando. Arriesgándose uno, sí, porque vivimos en la realidad de los riesgos. Ah, cuidables de más, Laguna, ¿no? Las ventanas de tu bufete son grandes en el mercado y las piedras también. Cuidado, cuidado, Laguna, cuidado, doctor Calle. No, estos foros deben ser para reflexionar. Acá en La Paz se me ha invitado al grupo de notables para la reforma a la justicia. No he aceptado, no he aceptado. ¿Por qué? Porque prefiero dar estos cursos para aportar, para decir esto está mal, esto está bien, estos principios deben regular así el código, debemos postular nuestros memoriales de esta manera. No podemos en pleno año 2023 seguir confundiendo el objeto del proceso del objeto de la prueba. No podemos permitir jueces que sin haber llegado al despacho saneador ya estén diligenciando pruebas, doctor. Tenemos casos acá en La Paz palpables. No se ha delimitado el objeto del proceso, no se ha delimitado el objeto de la prueba y ya están produciendo prueba, amparados en el 136 parágrafo 3, por Dios. ¿Y dónde está la realidad del proceso? ¿Y dónde está el principio de igualdad? ¿Y con qué honestidad intelectual van a dictar su sentencia? Pero por supuesto que sí hay muchas cosas que revisar. Y mire, el hígado se me está por acomodar en la manzana, pero en la manzana del cuello, doctor. Ya está subiendo mi hígado. Y usted tiene toda la razón. Estos foros tienen que servir para que los colegas vivamos menos atomizados, para que nos conozcamos, para que como usted, comulguemos en nuestras frustraciones, en nuestras penas, en el día a día de nuestros bufetes. Y por supuesto que sí, para ver que si queremos tener un buen código, tenemos que tener buenos administradores de justicia. Yo no critico a mi casa mater, jamás lo he hecho, pero debe haber ajustes. Mi casa mater es la corte, es mi segunda casa mater. He vivido 7 años en la corte, secretario de juzgado, secretario de cámara, muy joven, muy chiquillo, muy muchacho, muy pelado, como dicen allá en Santa Cruz. Y bueno, pues duele que las cosas sigan así. Se debe modernizar. El Consejo de la Magistratura devuelve dinero por año, devuelve dinero no invertido por no ejecutar todo lo que tiene. El 1% del erario nacional va al órgano judicial y el Consejo de la Magistratura no termina de gastar lo que debería gastar en mejorar los sistemas de las tecnologías de información y comunicación. Nosotros deberíamos tener expedientes virtuales, doctor Calle, expedientes virtuales, pero ya, ¿qué dificulta hacer que todos los expedientes en la corte, por Dios, sean virtuales? ¿Qué dificulta que yo en esta computadora y en esta tablet que tengo a mi mano izquierda pueda ver mis expedientes? Y todo se pueda subir y se pueda dinamizar y se pueda modernizar. Y lo que se busque es que los jueces se concentren en lo que deben concentrarse, llevar adelante el proceso para arribar a una sentencia meritoria. Eso no es utopía, eso es realidad, se puede hacer. Si se invierte fuerte, se puede hacer. Y los abogados vamos a ganar más porque vamos a resolver causas de manera más temprana. Yo no voy a tener 60 procesos de un banco, 80 de otro, 20 de otro, trancados porque al oficial se le olvidó poner el numerito de una de las hojas y me hizo caer 3, 4 meses de trabajo para llegar al remate. Por Dios, ¿dónde estamos? ¿Tengo o no tengo razón? Sí, doctor. Entonces, en vez de decir que el perfil del notable que llegue al Tribunal Supremo es de un letrado que escribió 8 libros, 7 poesías y 2 cantares
y que los seleccionemos de esta manera y que se haga esto y el otro. ¿Por qué no pensamos en modernizar el aparato judicial? Que la reforma pase por cómo podemos mejorar las tecnologías de información y comunicación del órgano judicial. ¿Cuánto se puede invertir? Los colegios de abogados que participen, las universidades que participen, las facultades de las universidades que participen para modernizar todo lo que sea informático en la corte, que todo esté en red. Por Dios, ¿cuánto cuesta eso más que imaginación constructiva y sana? Digo yo. Doctor, me ha jalado la lengua. Querido doctor, a mí me gustó mucho la situación de que usted nos dio una estrategia. Y la estrategia, en cuanto a lo que usted ha hablado, en cuanto a los principios, ha dicho de que los nombremos, de que los señalemos, de que los pongamos ahí dentro de cada memorial. ¿Para qué? Como son principios fundamentales, nos puede dar elementos necesarios para poder impugnar ese acto, ¿sí? Ese incidente, esa excepción, esa demanda, esa resolución, ¿no? Esa motivación que ha dado el juez, ¿no? Porque si no hacemos lo que usted ha dicho, de que podamos tener hincapié en cada situación de los principios, no vamos a tener después elementos necesarios para poderlos impugnar. Entonces tenemos que tender la cama, tenemos que tener énfasis, como usted ha dicho, de la situación de cada proceso, porque estamos ante una justicia parcializada, no tenemos una seguridad jurídica porque no tenemos el elemento humano necesario, y me parece primordial en lo que usted, por ejemplo, ha nombrado esa situación. ¿Por qué? Porque nos da la base para que nosotros podamos, ¿qué? Denunciar a transparencia, denunciar a la situación del Consejo de la Magistratura, presentar algún recurso, ya sea ordinario o extraordinario, y podamos poner por lo menos un lineamiento, ¿no? En cuanto a todo lo que está sucediendo en nuestros procesos. Yo me voy con esa idea, doctor, y le agradezco porque veo de que usted no solamente vea la situación, digamos, del deber ser, también el ser. Y de eso también no hay que olvidarnos. Yo me voy con ese aporte suyo, doctor, y también para la clase, para que podamos utilizar esos principios fundamentales, señalarlos y poner así, como usted ha dicho, en relevancia en cada memorial. ¿Para qué? Para que después tengamos las herramientas necesarias para poder hasta presentar un recurso extraordinario de sentencia. Gracias, querido doctor, un abrazo y, y hermosa y linda su clase, doctor. Muchísimas gracias, bendiciones a usted y a su familia, que estoy seguro es linda y es unida, porque usted es un hombre que da plomo de aquello. Dios lo bendiga, doctor, y un saludo a la linda Santa Cruz de la Tierra. Tengo familias de la Sierra, tengo familia muy querida allá. Un abrazo muy, muy estrecho a usted, doctor. Muchas gracias. Nielsen, seguiremos, tenemos 18 minutitos. Se nos ha hecho corta la noche, pero ha valido la pena esta intervinculación intelectual que he tenido con mi querido doctor Rubén. Me parece que no solamente tenemos que concentrarnos en la teoría, sino también despertar un sentido crítico. Acá puede haber un futuro, Nielsen, yo le digo, acá puede haber un futuro magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Yo no, me voy a jubilar en lo académico, le cuento otro día. Ya estoy acá con el foro, la práctica y quiero ser académico y ese es mi sueño. Pero acá, puede que haya un futuro tribuno, puede que haya un futuro magistrado del Tribunal Supremo. No, hay, no digamos puede, acá hay, aquí está presente. Seamos positivos. De acá a 10, 12, no importa, 5, 8, 15 años, no importa, va a llegar. Y estos foros deben servir para generar un cambio. Es decir, ese cambio debe ir en utilidad de la colectividad. Igual los abogados vamos a tener lo nuestro. Nadie está diciendo que no tenemos derecho a ganar. Todos tenemos derecho a ganar en la vida, honorarios, que se nos reconozca el esfuerzo, el trabajo, el empeño. Pero cuánto mejor sería tener un sistema más moderno, un sistema judicial más efectivo, en pleno siglo XXI, con tecnologías de información, con la introducción de elementos que hagan que los procesos se dinamicen y realmente la sangre de los principios no sea sangre coagulada, sino sea sangre buena. Eso es importante, pero bueno,
ya se me jaló la lengua, he dicho, pero también dejo de decir porque tengo que seguir con la cátedra. Vamos. Vamos a casos de jurisprudencia, Nielsen, ¿qué le parece? Vamos a compartir casos de jurisprudencia para que los colegas, ya hemos hemos terminado los principios del Código Procesal Civil y ahora debemos ver si es necesario, dada la hora, algunos casos de jurisprudencia a manera de que los colegas tengan este material y un montón de resoluciones, memoriales que me voy a permitir facilitarles entre la clase de mañana y especialmente, querida Nielsen, la clase del lunes. Pero vamos a algunos elementos jurisprudenciales inspirados en sentencias constitucionales. Se está proyectando, ¿no, mi querida Nielsen? Estamos, Sí, ¿no? doctor, perfectamente. Perfecto. A ver, por ejemplo, vamos a un bloque constitucional de garantías referente a las personas como sujetos de derechos. Esto lo di en otra charla, pero tiene que ver con esta materia que estamos dando con motivo de estas exposiciones en este taller. Vayamos a la sentencia constitucional plurianual 0484, quebrado 2003, Sucre, de 12 de abril de 2013, que busca y tiene como ratio decidendi la citación y notificación que deben asegurar que la determinación judicial sea conocida efectivamente por el destinatario, destinataria, a efectos de evitar indefensión. Esto lo vamos a pasar al final del curso, mi querida Nielsen. Si me permite, las repetimos o pasamos a la siguiente, repetiremos una vez más. La siguiente igual tiene que ver, mejor pasemos a la siguiente porque tiene igual que ver con lo mismo. Es la sentencia constitucional plurinacional 0398, quebrado 2013, de Sucre, del 27 de marzo de 2013, que refiere a la citación y notificación, reitero la glosa por segunda y última vez, que deben asegurar que la determinación judicial sea conocida efectivamente por el destinatario o destinataria a efectos de evitar indefensión. Otra de las sentencias constitucionales de relevante importancia que me voy a permitir pasárselas a través de mi querida moderadora al finalizar estos cursos, es la sentencia constitucional plurinacional 0294, quebrado 2014, Sucre, de 12 de febrero de 2014, que refiere al derecho a la defensa, comprendiendo el derecho de las personas a que tengan conocimiento de los actuados y tengan conocimiento ante la posibilidad de impugnar los mismos. Reitera la sentencia y dice, y tengan conocimiento de los actuados para tener la posibilidad de impugnar los mismos. Esto inspirado en el parágrafo 2 del artículo 180, si toman nota agradezco, de la Constitución Política del Estado. Lo propio, la sentencia constitucional plurinacional 2262 es esta, quebrado 2013, de Sucre, de 16 de diciembre de 2013, que hace mención y refiere al derecho a la defensa, comprendiendo como esta posibilidad que las personas tengan conocimiento, reitera lo mismo, de los actuados procesales para poder realizar la impugnabilidad de los mismos. Vayámonos acá. La sentencia constitucional 2157, quebrado 2013, del 21 de noviembre de 2013 en Sucre, dice exactamente lo mismo. Vamos concluyendo con la sentencia constitucional plurinacional 1878, quebrado 2013, Sucre, de 29 de octubre de 2013, que refiere a la falta de legitimación pasiva. Y el lunes les voy a traer un caso muy amplio. Mañana, Nielsen, por favor, mañana nos tendríamos, abramos un paréntesis, mi querida Nielsen, terminaré de presentar estas diapositivas y quiero llegar a acuerdo con usted, pero también con mis queridos colegas. Terminemos de exponer las diapositivas de las sentencias constitucionales que he traído a colación hoy por la noche. La sentencia constitucional plurinacional 0448, quebrado 2014, de Sucre, de 25 de febrero de 2014, que refiere a la falta de legitimación pasiva de los demandados. Gracias. Esto se los voy a pasar, dejo de compartir con el montón de material que tengo de resoluciones autointroductorias y memoriales al finalizar las sesiones que están previstas en estos talleres. Pero, Nielsen, a ver, mañana
tenemos que vernos unos 15 minutitos antes. Les ruego un poco su sueño de sábado. Y últimamente igual ando que no duermo bien y duermo poco. Un poquito nos sacrificaremos por el gusto de dar estos cursos para repasar juntos los 5 pilares del curso. Porque el material acá es abundante, pero de pronto lo vamos a ordenar bien juntos antes de la clase. 1. Y 2, antes en esos 15 minutos me gustaría que me hagas recuerdo del caso que hemos preparado, que lo dimos 1 o 2 veces, creo que esta es la tercera vez que damos, de un caso para recuperar predios amparados e inspirados estricta y plenamente en justicia supraordinaria, hablamos de justicia constitucional. El caso lo tenemos acá y lo vamos a presentar mañana al iniciar al iniciar la sesión del sábado. ¿Le parece? Eso sería, Nielsen. Entonces, espero y entiendo. Además, tiene la grabación, una repasadita. Porfa, deme una manito con los 5 pilares del curso y este caso de jurisprudencia que lo vamos a presentar el día de mañana. Veamos un poquito para ir cerrando la noche, veamos un poquito qué le parece para que no nos quedemos solamente con los principios que hacen a la ejecución. Veamos un poco de los principios que hacen a la parte de la ejecución de la sentencia como tal. ¿Qué le parece? Tenemos 10 minutos, yo creo que podemos repasarlos y mañana ya ahondamos en estos. Los compartiré entonces. Claro que sí, doctor. Claro que sí, doctor. Estamos sobre la hora también. Perdón, tenemos tiempo todavía, doctor. Tenemos unos 9 minutitos, entonces compartiremos los principios que hacen a la parte de la ejecución de la sentencia. No se olviden que se está compartiendo, ¿no, distinguida dama? Sí, doctor, perfectamente. Muy bien. A ver, esto lo moveremos un poco acá, me está estorbando. ¿Cómo puedo hacer? Así lo voy a mover. Perfecto. Entonces, estos son los principios de la ejecución de sentencia. Veamos el primero de los principios. Veamos unos 3 hoy en la noche, mañana los concluimos. El primer principio de la ejecución de sentencia, dentro de la familia o la gran familia de los principios específicos del Código Procesal Civil, es el principio de cosa juzgada. Me he permitido nutrir muchísimo la diapositiva, la tienen frente a ustedes y refiere que cuando el fallo adquiere la calidad de cosa juzgada formal y material, no procede en su contra ningún proceso ordinario, ni extraordinario, ni de impugnación, ni otra instancia procesal, y se abre la última fase del proceso como es la de la ejecución. Y ahí hemos tenido y tenemos experiencias desde dramáticas hasta anecdóticas. Tenemos un caso muy grande de uno de los bancos que asesoramos. No estamos pudiendo ejecutar la sentencia. Tenemos un corte transversal, una posición estricta del juzgador que nos dice, ustedes nos tienen que traer estos documentos totalmente claros, el registro de la superficie totalmente identificado, el catastro con la superficie y los datos que hacen al catastro totalmente aclarado, en el folio real señalar el catastro en la casilla correspondiente, pero no podemos porque a la instancia administrativa nos niega esa posibilidad, dado de que, a decir de ellos, aún no tenemos legitimación activa para hacer esa solicitud. Y por supuesto que sí, porque ni siquiera hemos registrado el embargo, porque no tenemos superficie, y eso impide incluso embargar, y eso impide iniciar la parte de el andamiaje de las medidas previas al remate. Entonces, este principio de la cosa juzgada implica el cumplimiento coercitivo de lo determinado en ella, hablo de la sentencia, y se lo hace ante la autoridad judicial que dictó la sentencia en primer grado, dentro del mismo expediente, guardando una unidad y continuidad procesal. Los dos subprincipios del principio de la cosa juzgada es el principio de unidad y el principio de continuidad procesal. Los principios, los subprincipios de la cosa juzgada. Unidad y continuidad procesal. Unidad porque la cosa juzgada se ha de desarrollar a través de un catálogo de actos unificados que tengan por fin dar efectividad a la sentencia, y continuidad procesal porque la ejecución de la sentencia no puede ser interrumpida, como lo decía, por ningún recurso que tendiere a dilatarla, ni ningún ardid que tendiere a entorpecerla,
conforme decía el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil de 1976 y el parágrafo 1 del artículo 400 del Código Procesal Civil en actual vigencia. Ese es el principio de cosa juzgada. Luego pasemos al siguiente, el principio de la jurisdiccionalidad. También lo he desarrollado de manera amplia, que nos dice que la ejecución de la sentencia la realiza el mismo órgano jurisdiccional que conoció del caso, no un órgano administrativo, como ocurre en otros países, donde incluso se ha desestatizado la ejecución de la sentencia, que como vamos acá me parecería fabuloso, porque son subórganos quienes se encargan de ejecutar la sentencia, dado su carácter mecánico. En América Latina, dice la diapositiva, para proseguir con ella y respetar su glosa, por regla general los países, anotándose al principio de jurisdiccionalidad, que debe ser el mismo juez que debe ejecutar sus fallos, son militantes de este principio. En otros países existe la posibilidad de atender a la ejecución de sentencia desde un punto de vista de desestatización del proceso en esta fase, porque dicen que la autoridad jurisdiccional solamente ha de ser la cumplidora de su fallo y para eso se puede habilitar la existencia de un órgano técnico que se encargue de que las, por ejemplo, medidas previas al remate se ordenen, se instrumentalicen y solamente casos especiales como el que acabo de mencionarles hace 5 u 8 minutos pasen o nuevamente a la competencia, habiendo pedido competencia respecto al objeto del proceso, pero no competencia funcional del operador o administrador de justicia. Creo que vamos a terminar, Nice, en los principios de la ejecución de sentencia, con lo cual me voy a ir sumamente feliz porque hay hartísimo material para el sábado y para el lunes. El principio de la unidad de la cognición y la ejecución refiere que el juez es el encargado de la ejecución de sentencia, no el juez de segunda instancia, no el Tribunal Supremo, sino el juez de primera instancia. ¿Por qué? Porque él ha sido el médico, él ha sido el cirujano, él ha hecho la cirugía mayor del proceso, él ha construido el proceso, él ha revisado el expediente, revisado los actos procesales, él ha llegado a un fallo final, él ha de ser el vedor y ha de ser quien conozca y ha de ser quien ejecute su fallo. Luego está el principio de ejecutorialidad de la sentencia o auto definitivo, que refiere que la ejecutorialidad es la facultad que tiene la autoridad judicial de ejecutar sus propios fallos, lo que les decía hace un minuto atrás, y que provienen de la sentencia dictada, como dije, por el mismo juez. Y finalmente los dos últimos principios que hacen a la ejecución de sentencia, el principio de requerimiento, que refiere que la ejecución de sentencia jamás opera de oficio, única y exclusivamente instancia de parte. Tiene que ser la parte vencedora la que pida al juez de ejecución de la sentencia. El juez no puede aplicar la ejecución de sentencia de oficio, porque estaríamos sojuzgando derechos de naturaleza estricta y absolutamente privada. Y finalmente, antes de concluir la noche, el principio de indivisibilidad, que refiere que la sentencia debe ejecutarse en su integridad, en su totalidad. Excepcionalmente admite que una parte de la sentencia puede ejecutarse y eso depende de la actividad que tiene a desarrollarse para cumplir el dispositivo de la sentencia. Y esto se encuentra claramente previsto por el artículo 397 en su parágrafo 2 del Código Procesal Civil. ¿Somos cuántos en el curso, Nielsen? Estamos hartos. Tengo 3 plantas o 3 plantillas virtuales, ¿no? Usted cuenta más ahí porque tiene más apoyo técnico que yo. ¿Cuántos somos, querida Nielsen? Hemos llegado a 75 participantes, doctor, pero a medida que ya ha pasado la hora en estos 15 últimos minutos, ya somos 66. Bueno, a veces, está bien la cosa. Somos hartos, está bien, está llegando el cursito. Mañana proseguimos. Mañana quedemos con todos. ¿A qué hora empezamos? Generalmente en INSEN podemos mover media hora dado de que es sábado, porque a veces llamamos a las 9, igual llegan 9:30 todos. O sea que es la misma historia, pero estamos los puntuales y los demás no, llegan 9:30 y eso es un poquito complicado. Entonces podríamos empezar 9:30 y terminar 11:30. Está el doctor Javier Paredes, si le podemos dar la palabra al querido colega. Doctor, buenas noches. Claro que sí, doctor. Previamente, el curso está señalado para justamente 9:30, doctor, para evitar, como usted dice, que haya, cuando se empiece la clase, sean los más participantes posibles. Perfecto, entonces mañana empezamos a las 9:30 de la mañana y terminamos a las 11:30 y con usted nos estaríamos viendo a las 9 en punto. Un poquito de esfuerzo para apuntalar bien lo acordado y proseguir con el taller.
con el Claro curso que sí, taller. doctor. Doctor Paredes, qué gusto, ¿de qué lugar nos habla? Un placer saludarlo. Un abrazo muy entrañable de quien le habla. Buenas noches. ¿Está ahí mi doctor Paredes? Sí, doctor. Buenas noches, ¿me escucha? Pero perfecto, doctor. Voz de radialista tiene usted. Un gusto, doctor querido. Muy buenas noches. Igualmente, doctor. Javier Paredes, soy de Cobija Pando. Precisamente, ¿no? Quería ya preguntar el tema del horario el día de mañana, ¿no? De repente voy a poder llegar un poquito atrasado, entonces ahí avisarle a usted, ahí a su colaboradora Nielsen, que tal vez me acepten un poquito tarde. Feliz de poder volver a verlo, doctor Laguna. Un gusto, doctor Paredes. Lo vamos a hacer así. Dicen, tomemos nota, el doctor Javier Paredes va a estar un poco de demora, pero va a ser un placer recibirlo, doctor. Un caballero usted. Muchísimas gracias por tomarse la molestia de comunicarnos aquello. Claro que sí. Reiterarles también nuevamente que las clases también no están siendo grabadas y se les va a enviar al grupo de WhatsApp también para que si es que llegan tarde puedan volver a ver las grabaciones, ¿no? Pero lo lindo es que estén todos bueno, sentirlo lleno el curso y que estamos Exacto. llegando, que se está transmitiendo. Usted dése cuenta cómo cada vez voy cambiando material y un poco chismeles. La forma en la que he dado principios hace 3 cursos y hace un diplomado no es la misma, si se da cuenta, que ahora. No, yo tenía un docente, ha fallecido, tenía un textito así, te lo voy a mostrar. Era así el textito. Lo tuvo 30 años, era potosino, se lo sabía de memoria. Nunca cambiaba nada, nunca en la Universidad Católica, nunca. Bueno, obvio, se lo sabían de memoria, 30 años. No, acá vamos cambiando siempre, incluso el tema de principios, vamos modernizando, vamos inmiscuyendo nuevas tendencias que hacen a la comprensión de los principios procesales, por supuesto, porque, como decía mi querido doctor de Santa Cruz, el primer colega, el doctor Calle, que hizo uso de la palabra, los principios deben ser empleados cada vez más en los memoriales para fiscalizar cada vez más a los jueces. Es así. Así la cosa. A ver, Exactamente, doctor. Tal vez, doctor, o bueno, alguno de los participantes que quieran hacer alguna pregunta, o ya estaríamos cerrando la clase, doctor. yo creo que vamos cerrando y las preguntas que puedan quedar las anota para mañana. Mañana nos vemos a las 9 en punto. Yo ahora tengo que irme a poner una inyección, no es nada grave, si no estoy con un estrés un poquito estresante y me van a poner vitamina 3, pero inyectable, para que duerma como bebé. Bueno, bebote, porque mido casi 2 metros. Oiga, un gusto. Qué Mañana bueno, nos doctor. vemos a las 9 con usted, mi querida Nilsen, mi mejor moderadora, la más querida. Gracias, doctor. Un placer. Gracias, Un doctor. saludo a todos. Dios me los bendiga. Dios siempre cuide a Bolivia. Un abrazo. Descansen. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego.